Bienvenidos a Matemáticas Super Explicadas. Y esta es la lección 26 del libro de desafíos matemáticos de quinto grado. El título es 3 de 3. ¿Por qué se llamará así? ¿Porque se resuelve en equipos de 3? ¿O hay que jugar algo que tenga que ver con el 3? ¿O porque nos quieren vender 3 gatos? ¿O es para que psicológicamente ya pensemos en la Navidad? Pues claro que no. Es porque se va a tratar de triángulos. Y los triángulos tienen 3 lados. ¿Y cuál será el otro 3? Porque se llama 3 de 3. Pues ahorita lo vamos a averiguar. Consigna. De manera individual, traza las alturas de cada uno de los siguientes triángulos. Después, haz lo que se indica. Mucho ojo con la indicación. Dice, traza las alturas de cada uno de los siguientes triángulos. Pues, ¿cuántas alturas tiene un triángulo para que digan, traza las alturas? ¿Qué no hubieran debido decir, traza la altura? Pues, ¿qué crees? Que está correcto. Tenemos que trazar las alturas de cada uno de esos triángulos. ¿Y cuántas alturas tiene un triángulo? 1, 2, 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues para eso primero tenemos que saber qué es la altura del triángulo. Altura de un triángulo. Es la línea recta que va desde el vértice superior a la línea del lado opuesto de forma perpendicular. Altura de un triángulo. Y obviamente el vértice superior se refiere precisamente a este punto. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Pues 3. Aquí tenemos otro vértice, que sería este puntito, y aquí tenemos otro vértice en este punto. Los vértices son los puntos donde se unen dos lados del triángulo. Y la definición dice que esa línea, que es la altura, debe ir de forma perpendicular a la base, o sea, a la línea del lado opuesto. Si aquí está el vértice, la línea opuesta es esta, y esta sería la base. Pero si tomamos este vértice, la línea opuesta sería esta, y esta funcionaría como base. Pero la forma en que debe caer esta línea es perpendicular. Eso es muy importante. ¿Y qué significa que sea perpendicular? Que va a formar ángulo de 90 grados, como una escuadra perfecta. Observen que si yo pongo una escuadra ahí, embona perfectamente ahí, formando una esquina perfecta de 90 grados. A eso nos referimos con que la altura debe caer de forma perpendicular hacia la base opuesta. Y una vez que ya entendimos qué cosa es la altura del triángulo, vamos a observar estos triángulos que están aquí. ¿Cuántos triángulos hay? Hay 8 triángulos, pero quiero que observes muy bien, primero estos 4 y después estos 4 así por separado y me digas si notas algo. Obsérvalos, analiza. ¿Ya te diste cuenta? Que los 4 primeros son iguales, nada más le cambiaron el color y los movieron, como si hubieran girado, como si los hubiera agarrado el viento. Y los otros 4, el 5, 6, 7 y 8, también tienen la misma forma. Tal vez no sean exactamente iguales, pero tienen la misma forma. Los 3 tienen un ángulo recto. Los 3 son triángulos rectángulos. Los 3 se parecen a una de tus escuadras. En cambio, los 4 primeros, 1, 2, 3, 4, son triángulos equiláteros, porque tienen sus 3 lados iguales. Entonces, cuando nos piden que tracemos las alturas de los triángulos, se va a convertir en una práctica, porque los 4 primeros es lo mismo, nada más que se tiene que hacer 4 veces. Y los 4 segundos también va a ser lo mismo, pero repetido 4 veces. Como quien dice, es la misma gata, no más que revolcada.
Ahora quiero aclarar algo muy importante. Cuando yo veo este tema en clase, dentro del salón, no lo hacemos en el libro, porque el tamaño de la hoja del libro y el tamaño de estos triángulos no se presta para que se le puedan trazar las tres alturas a cada uno de esos triángulos. Es bastante complicado. Yo lo que hago es pedirles con un día de anticipación una cartulina partida en 4, y en cada una de esas 4 partes de la cartulina se dibujan triángulos lo suficientemente grandes como para poder maniobrar la regla y la escuadra y trazar alturas perfectas. Pero bueno, ya está el libro y así lo decidieron, así que de todos modos yo te voy a apoyar para poder trazar las alturas de los triángulos. El procedimiento es sencillo y es repetitivo, es como una práctica. Y supongo que al final lo que quieren es que contestemos estas preguntas: ¿falso o verdadero? Pero antes de contestarlas, vamos a trazar algunas alturas. Y para esto nada más necesitamos una escuadra y un triángulo. Y cuando ya tengas el primer triángulo, procedemos a identificar el primer vértice. Ese punto rojo representa mi primer vértice, y por lo tanto la base es el lado opuesto. ¿Qué quiere decir eso? El lado que está enfrente del vértice. Este lado funciona en este momento como base. Y para trazar la altura simplemente voy a poner mi escuadra de tal forma que quede perfectamente alineada con la base. Observa cómo la escuadra debe quedar alineada perfectamente con la base. No se vale que esté inclinada hacia un lado o hacia otro. Aquí debe coincidir con la base y aquí debe estar exactamente sobre el vértice para que cuando haga el trazo con la regla, por ahí pase la altura. Trazamos la línea y queda marcada entonces la altura. ¿Notas cómo se forma el ángulo de 90 grados en esa posición? Ese es un requisito muy importante para considerar que la altura está bien trazada. Si tú la hubieras trazado hacia este lado o del otro lado, con inclinaciones diferentes a 90 grados, estaría mal tus alturas. La altura tiene que ser perfectamente perpendicular. Bien, pero faltan 2 alturas, porque el triángulo tiene 3 alturas. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ahora, si elegimos este vértice, la base va a ser este lado. Y vamos a colocar la escuadra de la misma forma. Y esta es la parte que más trabajo les cuesta a los alumnos: poder colocar la escuadra en la otra base. Recuerda, ahora la base es esta línea que va por aquí. Así que la escuadra debe estar perfectamente alineada con esa base. Si tú quieres le puedes dar vuelta a tu libro para que se vea como si estuviera derechito. Pero yo que no le puedo dar vuelta a esta pantalla, así te lo voy a poner nada más para que observes cómo va la escuadra. Y nuevamente debe tocar el vértice sobre el cual deberá pasar esa altura para poder hacer el trazo. Y cuando hacemos el trazo, queda marcada esa nueva altura. Y ya llevamos 2 alturas. Falta nada más una. ¿Y cómo lo hacemos? Mismo procedimiento. Muy importante, primero marca el vértice. Ahora aquí lo marqué con amarillo para diferenciar de los otros 2. Una vez que ya tienes el vértice, observa qué lado tienes enfrente. Este es el lado que está enfrente. Entonces, ese lado ahora va a ser la base. Y repetimos el procedimiento de poner la escuadra sobre esta base bien alineada y que pase o casi toque este vértice. Cuando la escuadra ya esté colocada así, entonces haces el trazo. Claro que aquí la escuadra yo la puedo reducir de tamaño, pero no importa si está grande. Lo importante es que esté alineada a la base y luego el lado más largo que se dirija hacia el vértice, casi tocándolo. Y por ahí haces el trazo. Y entonces te van a quedar las 3 alturas perfectamente marcadas en su lugar. Y hay pistas que debes tomar en cuenta para saber si lo hiciste bien. Primero, deben formar ángulos de 90 grados a donde se posicionen. Es decir, esquinas perfectas donde se pueda encajar la escuadra. Pero hay una pista más con la cual te podrás guiar para saber si está todo correcto. ¿Y cuál es esa pista? Que las 3 alturas
se van a tocar en un mismo punto. Observa, aquí se juntaron las tres alturas. En ese punto se cruzaron las tres. Sea el triángulo que sea, el más raro, el más extraño, sea equilátero, sea isósceles o sea escaleno, cuando tú traces las tres alturas, se van a juntar, se van a tocar en un mismo punto. Eso es muy interesante con respecto a los triángulos. Y cuando estés en secundaria te van a decir cómo se llama ese punto donde se cruzan los tres. Ahí está el nombre, pero no lo debes ver en primaria porque es un secreto. Y si alcanzaste a verlo, no digas nada. Y entonces se supone que debes de trazar las tres alturas de este triángulo, de este amarillo, de este rojo y de este azul. Pues sí, sí debes de trazar las tres alturas de los cuatro triángulos. Y como es casi el mismo, esto es un proceso de repetición. Lo tienes que hacer para practicar. Lo único malo es que están tan chiquitos los triángulos aquí que se te va a complicar poderlo hacer perfectamente. Pero si se puede, con un poco de esfuerzo, o si tu maestro te dijo, ¿saben qué? No lo pueden hacer en el libro, dibújenlo en un cuarto de cartulina o en una hoja suelta un solo triángulo y ahí hacen sus alturas, pues ya dependerá de tu maestra o maestro. Pero faltan todavía los cuatro de abajo. Ojo, porque con esos cuatro está más fácil. Así que vamos a resolver uno de estos. Ahí ya marqué el primero de los triángulos equiláteros para que veas cómo te van a quedar. Lo mismo se tiene que hacer en los otros tres. Pero te decía que aquí con estos es más fácil. No importa con cuál comiences. Voy a usar el morado. Primer paso. Voy a marcar el vértice con el cual voy a iniciar, de donde va a salir la primera altura. Ya que marqué mi primer vértice, ahora debo ubicar cuál es entonces la base. Obviamente es este lado que está aquí abajo. Por lo tanto, debo colocar la escuadra de tal forma que se alinee con esta base. Ahí está, alineada perfectamente con la línea de la base y tocando el punto del vértice por el cual va a pasar la altura. Pero un momento. ¿Acaso estoy viendo que la línea que debo trazar es precisamente uno de los lados del triángulo? ¿Para qué marco la altura? Si ese lado resulta que es altura del triángulo. Supongamos entonces que esa línea amarilla es la primera altura. Esto está bien raro, ¿verdad? Bueno, vamos a trazar la segunda altura. Vamos a elegir el segundo vértice. Este va a ser mi segundo vértice. ¿Y cuál es el lado opuesto? Pues el que está enfrente, el que está ahí. Que ya vimos que, aparte de ser un lado del triángulo, es también una altura. Vamos a colocar entonces nuestra escuadra. Tuve que ir por otra escuadra porque se me quebró la que tenía. Pero aquí ya está alineada con esta base. Ya está alineada y además pasa por el vértice que marqué aquí. Entonces debo trazar una línea por aquí para marcar la altura. Pero nuevamente está pasando lo mismo. Resulta que ahora esta altura es uno de los lados del triángulo. Observa. Al trazar la altura, resulta que queda sobrepuesto sobre uno de los lados. Es decir, aquí está pasando algo muy raro. ¿Será que esto pasa con todos los triángulos rectángulos? Porque este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué se llama así? Porque aquí tiene un ángulo recto. Y precisamente los dos lados que forman el ángulo recto son también alturas del triángulo. Y lo mismo va a pasar con los otros tres triángulos. Creo que se puede ver muy claramente con este triángulo. Observa, esta parte de aquí sería base y su altura sería esta línea. Pero si lo volteamos, si ahora esta es la base, entonces la altura sería esta línea. Por lo tanto, esta es altura y esta es altura y ya nada más faltaría una altura igual que acá de este lado, donde aquí es altura y aquí es altura, pero falta la última. Para saber cuál altura falta, pues tenemos que marcar el último vértice, que sería este. Y si ese es el último vértice, la altura tiene que salir hacia el lado opuesto. Esta entonces sería ahora la base. Y recuerda que sobre la base es donde se acomoda la escuadra. Observa cómo la escuadra queda alineada con la base.
esta línea es la base y la escuadra se alinea sobre la base. La puedes poner invertida hacia este lado para que se vea más claro, pero aquí es donde se va a trazar la siguiente altura. Y al trazar, así quedaría nuestra tercera altura. A lo mejor se ve raro y dices, ¿cuáles alturas? Pues recuerda que esta fue la altura 1, pero es un lado del triángulo, esta fue la altura 2 y también es un lado del triángulo, y esta fue la altura 3, que ya no es un lado del triángulo. Pero un momento, ¿no habíamos dicho que las tres alturas se cruzan en un mismo punto? ¿No habíamos dicho que para saber si está bien, las tres alturas tendrían que tocarse juntas en un solo punto? Pues claro que sí. El punto donde se cruzan las tres alturas está aquí. Ahí en ese punto se juntaron las tres alturas. ¿Te das cuenta? Son características y propiedades de todos los triángulos. Propiedades de los triángulos. Primera propiedad. Todos los triángulos tienen tres alturas. Todos. Segunda propiedad. Las tres alturas de un triángulo se cruzan en un mismo punto. Tercera propiedad. En los triángulos rectángulos, dos de sus lados son también alturas. Y ahora ya estás listo para contestar lo que falta. Y ahora te voy a hipnotizar para que no se te olvide nada y todo lo resuelvas perfectamente. Mira fijamente estos triángulos. Todo se te graba. Nada se te olvida. Listo. Ya estás hipnotizado. Y para comprobar si ya estás hipnotizado, te voy a poner 3 fotografías de animales. Y si lo ves como triangulados, es porque estás hipnotizado. Son fotografías normales, pero si ves triángulos, es porque quedaste hipnotizado y vas a resolver correctamente lo que sigue. Pero no te preocupes, se te va a pasar en 2 minutos. Así que vamos directamente a resolver lo que falta. Tenemos aquí 4 afirmaciones. Tú nada más tienes que decir si es falso o verdadero. Y aquí ha llegado el momento de que le pongas la pausa y lo intentes resolver con todo lo que has aprendido. Y no te preocupes si te equivocas, de todos modos, nadie te está viendo. Ponle la pausa y regresas a verificar. Bien, vamos a verificar entonces las respuestas. Es muy probable que tengas 3 correctas y una equivocación. Y ahorita vas a ver por qué. Primera, ¿todos los triángulos tienen 3 alturas? Verdadero. Segunda afirmación, ¿todas las alturas son a la vez lados del triángulo? ¿Todas? ¿Todas las alturas son a la vez lados del triángulo? No, eso es imposible. Nada más, como máximo, puede ocurrir que en un triángulo rectángulo, 2 de sus lados sean a la vez alturas. Así que esto es falso, pero es falso porque dice todas. Todas no. 2 lados sí. Tercera afirmación, ¿las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto? Verdadero. Cuarta afirmación, ¿una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto? Verdadero. Si tú eres de los poquísimos niños que llegan a tener bien las 4 afirmaciones, muchas felicidades, quiere decir que ya eres un experto en alturas de triángulos. Y con respecto a estos triángulos, pues ya depende de tu maestro si te permite que los hagas aparte o si te dice que los tienes que hacer en el libro y si vas a batallar un poco. Pero ahí te marqué ya cuáles serían las alturas, sobre todo en los triángulos rectángulos, porque se puede uno confundir con 2 lados que son alturas. Por eso los numeré 1, 2, 3, los 1 y 2 son lados y alturas. Y con los equiláteros no hay problema porque todos quedan iguales. Así damos por terminado este desafío. No olvides dejar tu like si te fue de utilidad. Y nos vemos en el próximo desafío.